Bien, vamos a plantear una propuesta en técnica pedagógica para esta situación que estamos pasando en nuestro país y, bueno, en realidad en el mundo entero. ¿Qué temática de considerar para esta propuesta? Análisis de la pandemia y su incidencia en la educación, análisis pedagógico y el plan de acción para afrontar la educación a distancia. Tres cosas puntuales que quiero hacer conocer. La primera hace referencia a cómo esta pandemia va a incidir en la educación, especialmente con lo que vienen a ser las clases presenciales, ¿no? Nos está impidiendo desarrollar las clases presenciales, producto de que tenemos que resguardar en casa la integridad de la salud y de nuestros niños y padres de familia, en realidad de nuestra sociedad. Quiero hacer conocer lo siguiente. Por los datos técnicos que ya sabemos, este virus tiene una incubación de 2 semanas y su infección, bueno, ese periodo de tiempo hace pues que se propague más rápidamente y como es altamente contagioso, genere rápidos contagios y eleve la cantidad al momento de ser estudiado por día. De acuerdo a los estudios que realizan en el ámbito de salud, manejan un R0 para ver el nivel de infección que tiene, de contagios que tiene un virus específico. En este caso, como vemos en la pantallita, el sarampión es de 1 a 12. El R0 de la gripe común es de 1 a 2 personas. O sea, una persona infectada con una gripe puede contagiar entre 1 a 2 personas. El COVID-19 actualmente tiene un R0 de 2.4, lo que nos da a entender rápidamente que puede infectar a 3 personas. Y eso hace que, pues, y como su periodo de incubación es de 2 semanas, demoramos en detectarlo y se va ampliando el contagio a varias personas. ¿Qué nos ha obligado a hacer esto en Bolivia? Nos ha obligado y en todo el mundo a entrar en cuarentena. Pero pese a esa realidad, hemos estado apreciando, en esta gráfica podemos detectar eso, el crecimiento de la cantidad de infectados que se registran, ¿no? Esta gráfica reporta la cantidad de infectados que hay desde el 10 de marzo hasta el 28 de abril. ¿Ya? Esta gráfica es un análisis de puntos que me ha permitido hacer un modelo de regresión matemático, un modelo matemático a través de la regresión, que me da una precisión en su predicción de un 99%. O sea, se aproxima, puede ser predictivo, está lo más adecuado en su resultado. Bueno, ¿qué he hecho yo para este análisis? De acuerdo a lo que se ha comunicado este último con la presidenta, ha sido de que hasta el 10 de mayo estamos aplicando la cuarentena y después ya se verá cómo se retornan las actividades. Bueno, educación por lo menos hasta el 31 de mayo ya está. Pero quiero hacer conocer lo siguiente. Bajo estas características que estamos pasando, hasta el 10 de mayo, bajo este modelo matemático, valga la redundancia, tenemos ahí un valor predictivo de cuántas personas vamos a tener reportadas como infectadas. Y esto me dice que un aproximado de 2013 personas van a estar reportadas como infectadas para el 10 de mayo. Entonces sigue creciendo la infección porque todavía no estamos pudiendo controlar esta situación. Cuando el gobierno entre a reactivar la economía del país con algunos sectores y a través de muchas medidas de bioseguridad, lo ideal tendría que ser que el sistema de salud detecte ya un procedimiento de topes y mínimos en un periodo de tiempo. Es la gráfica que se muestra ahí. Lograr que nuestra implementación de acciones genere un intervalo de contagiados y baja y sube, ¿no? Baja y suba esa situación. Y en el tiempo, mientras se descubra y se produzca la vacuna, lograr que este vínculo, este intervalo que estamos analizando, vaya bajando. Sería lo ideal. Pero esto ocurrirá en 12 meses y siempre y cuando nuestras medidas de activación económica con los sistemas de bioseguridad estrictas, etcétera, cumplan con este cometido. Sería ideal, pero como se aprecia, no llegamos a cero. Estamos en un nivel y pues que ese nivel de convivir con este virus. Seguramente hay muchas formas de poder plantear alternativas. Esta es una que planteo a través de un análisis matemático. ¿Qué pasaría pero si en la figura de que nos digan el día de hoy que ya se descubrió la vacuna? Fíjense, evidentemente vamos a bajar a punto cero una vez inmunicemos a toda la población, casi a toda la población, pero eso implica un tiempo. Y ese tiempo, por lo menos de acuerdo a datos que se manejan, llevaría entre un poco más de 3 meses. Porque tenemos que inmunizar no solamente a Bolivia, sino que al mundo entero. Por ese motivo demoraría. Y eso implicaría que seguiríamos resguardados
en nuestras casas, o por lo menos evitar que haya concentración masiva, que es justamente característica particular de la educación, concentra las personas. Se pueden aplicar muchas cosas en el sentido de coordinar por lista a los que pueden ir a pasar físicamente un día, al otro día otros, pero podríamos generar un desorden y pese a eso vamos a seguir concentrando personas y bastará que se manifieste un contagio en una unidad educativa, lo que ha de generar mucha polémica y desde ya muchos padres no van a aceptar, no van a querer arriesgar a sus hijos mandándoles a las unidades educativas y vamos a tener ausencia de matrícula que podría generar otro debate y otra polémica. Entonces, ese problema, lo que quiero resumir con esto es que la educación sí o sí tendrá que considerar el trabajo a distancia, ¿ya? Y es aquí donde ahora quiero hacer notar esta palabra educación a distancia. ¿Cómo debíamos entender la educación a distancia? Como aquella figura en la que el que se educa no puede asistir a una aula específica, a un edificio específico para recibir la educación. Y entonces habrá que llegar a esa persona por todos los medios posibles. Y esos medios posibles para este caso van a ser dos: la educación virtual y la educación a través de guías didácticas para esa población que no puede acceder a Internet. Tenemos que entender la educación a distancia entonces bajo dos elementos. Una, que se va a emplear las plataformas virtuales, todo lo que está en Internet, y otro a través de guías didácticas a esas personas que no pueden acceder al Internet por diferentes factores. Entonces, ¿qué más debemos considerar en esto? Tenemos que hablar del currículum, y es que es importante considerar esto. El currículum que hemos estado trabajando a este tiempo es el currículum base, y este currículum base plantea objetivos que se van a materializar en el desarrollo de contenidos que tienen un programa de tiempo específico. En el caso particular este es de 200 días. Eso puede ser un debate, ¿no? Pero hay un problema. Por las particularidades que ya estamos viviendo y la implementación de las tecnologías, etcétera, que vamos a desarrollar, ¿va a ser posible ejecutar el currículum base? Pienso que no. Por lo tanto, tenemos que hablar de un currículum emergente. Y este currículum emergente tiene la urgencia de ser preparado a la brevedad posible para que se empiece a trabajar con todas las unidades educativas en base a una estructura bien específica. Reforzar, superar debilidades que tenemos en lo que es el análisis de lecturas adecuadas, escrituras y razonamientos lógicos. En los niveles inicial, primario y secundario, tenemos que superar esa debilidad. Evidentemente podemos ya empezar a elegir contenidos para hacer ese trabajo y seguir profundizando ciertos saberes que es necesario que se mantengan en su esencia. Entonces, ¿cómo va la cuestión? El currículum emergente debería contener mínimamente una justificación normativa que hace su presencia, ¿no? Por este caso de la pandemia en particular, plantear objetivos operativos, contenidos a desarrollar y determinar qué salidas queremos con esto, y tendría que estar asociada a justamente superar las debilidades que tenemos en el sistema educativo en todos los niveles. ¿Cómo planteo este ejemplo? En una unidad educativa, en realidad en la unidad educativa en la que trabajo, nos hemos reunido maestros, personal administrativo, para debatir justamente qué contenidos deberíamos abordar bajo las características que tenemos en nuestra unidad educativa para poder justamente ir superando esa debilidad que hemos comentado. Entonces se ha abordado dos áreas específicas, lenguaje y matemática, en las que vamos a ir trabajando contenidos que nos permita hacer un reforzamiento de nuestros conocimientos y a la vez ir superando esas debilidades. Este trabajo, pero tendría que elaborarlo una comisión que generalice y pueda hacer que todos manejemos esa misma base de contenido. Este es un ejemplo. Voy a pasar a la tercera parte, que sería el plan de acción para afrontar la educación a distancia. Hemos entendido que la educación a distancia, bajo esta propuesta, considera dos etapas: una educación a distancia a través de las aulas virtuales y otra educación a distancia a través de guías elaboradas que está dirigida a esa población que no puede acceder a Internet. Para ello es importante, primer trabajo y urgente, es que la unidad educativa identifique esas potencialidades de conectividad y aquel segmento que no puede acceder a Internet, para de una vez empezar el trabajo a desarrollar. Les planteo este ejemplo que se ha materializado en mi unidad educativa. Hemos hecho la investigación y pues de mi población, de mi universo total de estudiantes, a través también de los estudios que hemos realizado, hemos determinado con datos
reales al 100%, que el 75% de nuestros estudiantes acceden a Internet y el 25% no. ¿Ya? Pero de ese 25% todavía hay formas de llegar a un poco un porcentaje más para hacer conocer la información, pero aún tanto no va a ser posible. Entonces ya tengo la capacidad, ya tengo las características de mi universo al cual voy a dirigir aulas virtuales y guías didácticas, ¿no? Material didáctico. ¿Cómo acceden a Internet en mi universo, en mi población? Acceden a través del dispositivo del celular, tablets en mayoría, o sea, en su mayoría celulares, un poquito de tablets y un 10% de computadora. Ahora bien, a esta población que accede a Internet, todos ellos comunican que tienen acceso a WhatsApp, ¿ya? Porque es algo importante que conozcamos nosotros qué tipo de recursos utilizan para justamente implementar la educación a distancia, conociendo esas potencialidades de uso que tiene nuestra unidad educativa. Muy bien, ya tengo detectado quiénes acceden a Internet, quiénes no y cómo acceden a Internet. Por otro lado, vamos a ver, ha sido importante hacer esta investigación, cómo ellos ven, cómo califican la señal de Internet. Y ahí podemos apreciar, está entre estable, más o menos, y inestable. ¿Esto por qué es importante saber? Porque si vamos a implementar cursos a distancia empleando aula virtual, vamos a chocar con que no todos van a recibir la señal adecuada y van a tener interferencia en la información, lo que va a imposibilitar también hacer eficiente ese trabajo. Es muy importante conocer esto. Por otro lado, y lo veo yo más importante todavía, es cómo y qué tiempo acceden a Internet. En realidad, ellos tienen que comprar megas. Por el momento no hay Internet gratuito. Entonces nuestra población tiene que comprar megas y nosotros tenemos que ajustarnos a esa realidad. Porque no podemos lanzar un programa, un curso, donde digamos, bueno, todos vamos a trabajar a través del Zoom y ustedes van a ver enseguida cuánto consume el Zoom. Esta población no podría acceder a ese tipo de curso por esta razón. Esta población por semana gasta en sus celulares entre 8 y 10 bolivianos en su mayoría para conectarse a Internet. Eso equivale más o menos a unos 400 megas, un poco más de 400 megas. Entonces, conociendo también la capacidad de megas que ellos adquieren, tenemos que nosotros adecuarnos para ello, para mandar información en ese nivel de consumo que ellos tienen. No podemos, les vuelvo a repetir, plantear una serie de plataformas sin conocer esta realidad. Estaríamos yendo al vacío. Bueno, bajo esas características, otra pregunta que hemos hecho, ¿cómo va esto con esto de la TV y radio? Bueno, el 99% tiene acceso a TV y radio. Está bien, que ya es el 100% en realidad. Pero ahí nos han dado unos reportes. En el contexto, en el lugar específico que nosotros estamos, tenemos problemas de recepción de canales de alcance nacional. O sea, salen defectuosos o sencillamente no salen por alguna característica de la frecuencia que interrumpen algunas emisoras de radio o de radio móviles, ¿no? Entonces hay una interferencia que les impide contar con la frecuencia de un canal específico. Pero sí, en su mayoría tienen. Lo mismo pasa con las radios, donde dan un reporte de que las frecuencias de 100 a 108 tienen problemas de recepción. Bueno, pero ya tenemos acceso a eso y en una mayoría. Podemos llegar a través de estos medios a los estudiantes también. Para eso nos ha servido hacer esta investigación. Bueno, ahora aquí quiero hacer conocer lo siguiente. Y era lo que les decía. No podemos implementar una serie de cursos sin conocer esa realidad de nuestros padres de familia y estudiantes en relación al consumo de megas que ellos tienen por semana, especialmente aquella población que se conecta a través de los datos del celular. Los que tienen acceso a Internet ilimitado a través del Wi-Fi, de las instalaciones, etcétera, no van a tener mayor problema, pero es un segmento reducido de la población, de nuestro caso, en nuestro estudio. Quiero hacer conocer lo siguiente. En el caso particular de Zoom, que es una de las plataformas de aula virtual de videoconferencias más preferida por estos tiempos, miren, el consumo de una hora de conexión alcanza los 2 gigas, ¿ya? Alcanza los 2 gigas. Actualmente una empresa de telecomunicación ha lanzado una oferta que tenemos 2 horas de uso ilimitado del Zoom por 2 bolivianos. Está excelente porque si pagaran en los planes normales, esos 2 gigas más o menos les costaría unos 40 bolivianos por cada vez que se conecte 1 hora. Sería terrible el pago. Y nuestra población no puede pagar eso. Pero hay aquí un problema. Solamente tenemos la oferta de esta empresa.
de una empresa. Y en Bolivia tenemos 3 operadores de telecomunicación. Entonces, habría la necesidad de que esas 2 empresas se asumen a esta iniciativa. Entonces, ¿qué significa eso? Que todavía tampoco puedo implementar el Zoom porque tengo limitación, porque no todos tienen la conexión de su uso de empresa de telecomunicación con esa que plantea la propuesta. Bueno, por otro lado, el Ministerio de Educación ha planteado un curso, un ciclo de capacitaciones. Está excelente, ya es muy necesario y muy bueno esta propuesta, pero ya podemos determinar lo siguiente. Primero, el inscribirse nomás ha sido todo un caos, porque somos muchos maestros, creo que superamos los 130.000. Por lo tanto, el estar queriendo inscribirnos a la plataforma ha generado saturación del sistema y muchos no se han podido registrar aún. Seguramente todavía tienen tiempo, hasta el 1 de mayo está este tiempo de registro. Pero si en los cursos hemos tenido ese tipo de problemas, también va a haber cierta dificultad al momento de realizar los cursos como tal, ¿no? Seguramente, yo imagino que se harán videoconferencias en vivo, etcétera. Capacitar a gran cantidad de maestros al mismo tiempo siempre conlleva complicaciones, pero ya está y el trabajo hay que apoyarlo. Pero quiero hacer notar algo. Esta capacitación solamente está enfocada al aula virtual en educación a distancia, bajo lo que yo estoy proponiendo. Y ese sector que no accede a Internet, bueno, pues seguramente estaría haciendo un saludo a la distancia, ¿no? Es importante por eso tomar en cuenta esta característica de esas personas que no están pudiendo acceder a Internet. Bueno, ahora planteo lo siguiente. ¿Cómo deberíamos hacer los cursos de capacitación? Ya está el ministerio trabajando, está excelente, pero como distrito podríamos empezar con esta actividad. Primero, lo que he planteado, identificar las particularidades potenciales del uso de las TICs en nuestra población y aquellos que no pueden acceder a Internet. Esto se puede hacer muy fácilmente a través de los grupos de WhatsApp que ya están creados en cada unidad educativa. Y es justamente el grupo de WhatsApp el factor que ha de permitir llegar a los estudiantes para una educación. En la experiencia mía, estoy usando el WhatsApp como elemento de educación, pero basándome en la capacidad de conexión que tiene mi población, mi universo de los padres de familia. O sea, bajo los estudios que hemos hecho, más de 2 veces no podemos conectarnos con ellos y vamos a mandarles materiales producidos por los maestros. Esa tiene que ser una de las condiciones. No puede ser un producto que no haya sido elaborado por los maestros, porque estaríamos mandando mensajes equivocados de la profesionalidad del educador boliviano. Tiene que ser material producido por los maestros. ¿Y eso qué significa? Que el WhatsApp me permite multimedia, me permite audio, me permite video, me permite imágenes, pero todo eso tiene que ser producido por el maestro. Y justamente en ese sentido va esta primera capacitación. Capacitar al maestro en todos los recursos multimedia y hay asociados manejo de información en la nube y de formularios que permiten interactuar al maestro con los estudiantes de una forma directa. Esto mucho se adecuaría al nivel primario, ya por las características que esta tiene en el uso de los estudiantes y que todavía están con apoyo de sus padres. Entonces tenemos esta forma de trabajar con los estudiantes y en esa línea hay que capacitar a los maestros. Detallo todo el glosario de contenidos que se podría tomar. ¿Qué tiempo necesitaríamos para esto? Necesitaríamos exactamente 4 sesiones de 3 horas para trabajar. Pero explico enseguida cómo iríamos el trabajo con los maestros. ¿Cómo sería el nivel 2? El nivel 2 ya contemplaría a unidades educativas más asociadas a secundaria, también puede ser primaria, pero que acceden de una forma más moderada a Internet. O sea, cuando digo moderada, que pueden acceder a más tiempo en la navegación de Internet. Eso implica consumo de más megas, o sea, hay posibilidad de pago de eso. Y en este tipo de trabajo ya tendríamos que incorporar el Zoom para las videoconferencias, herramientas como el Classroom, Edmodo, que me permiten interactuar rápidamente con los estudiantes, ¿no? Y adicionar a ello también hacer que los maestros tengan la capacidad de usar todos los recursos multimedia para poder llegar de una forma eficiente a los estudiantes. Planteo un nivel 3 que ya es importante trabajemos, es el referido a lo que viene a ser la educación de administración de plataformas. En este nivel ya tendríamos que ser muy selectivos en capacitar a maestros con conocimiento base en programación y base de datos, porque necesitamos administrar ya plataformas.
Lo ideal sería que cada unidad educativa cuente con su propia plataforma. No es una idea ambiciosa, es posible materializar esto. No es ambicioso. Y el curso también hay detalle y la necesidad y la cantidad de tiempo que se plantea. Bueno, por último, tenemos que capacitar a ese sector de maestros que van a llegar a sus estudiantes a través de guías didácticas. No nos olvidemos lo que hemos planteado al inicio. La educación virtual la educación a distancia es las aulas virtuales y las guías didácticas asistidas, ¿no? Es justamente que tenemos también que capacitar a los maestros en cómo elaborar estos textos de una forma adecuada, con recursos informáticos que le permitan hacerlo tan elegantes y tan didácticas que nuestro consumidor, que es el estudiante, lo valore y lo deguste en su trabajo. Y es justamente que vendríamos a capacitar a ellos en lo que viene a ser producción de textos, manejando toda la estructura de cómo producir textos correctos y usando herramientas tales como el Word avanzado, que es el básico, y luego manejar la línea de Adobe, que permite hacer textos realmente a nivel de revistas. Entonces el maestro se capacitaría y empieza a producir materiales para llegar a esa población que no tiene la posibilidad de acceder justamente a esta situación en educación a distancia. Bueno, ¿cómo desarrollamos esto? El efecto cascada va a entrar en juego. Tendríamos que armar nuestros equipos a través de las direcciones departamentales, pero en este caso en particular tendríamos que formar directamente el equipo distrital. Y este equipo distrital debería considerar las redes de unidades educativas. Por lo menos en nuestro distrito tenemos redes que contienen hasta 15 unidades educativas. De esas 15 unidades educativas, elegir por lo menos 5 a 6 maestros, no a todos, por lo siguiente: necesitamos capacitar de una forma eficiente, realmente eficiente, a un grupo de maestros que van a ser guías y van a ser monitores de asistentes. Van a ser en realidad maestros asistentes en la educación tecnológica. Entonces el equipo conformado de la distrital empieza a capacitar, bueno, me imagino ya se está haciendo eso, por eso nos han pedido también las planillas, empieza a capacitar a estos maestros, pero yo sugiero que sea por redes, para que luego ellos hagan las réplicas en las unidades educativas y capaciten a los maestros, pero bajo esa particularidad que he comentado, que primero se detecte las potencialidades de la unidad educativa en el uso de los recursos tecnológicos para ver si se capacita en el nivel 1 o en el nivel 2. Eso ha de ser muy importante trabajar previamente, y eso se puede hacer rápido. No necesitamos más de 2 días en este aspecto. Y por último llegamos a todos los maestros y a las aulas educativas, bueno, a cada unidad educativa, ¿no? El periodo de conexión en cada unidad educativa es muy importante. Como yo les estaba comentando, en el caso mío, por mi realidad socioeconómica de mi unidad educativa, solo puedo conectarme 2 veces a la semana con los padres de familia y hacerles llegar información y que ellos luego reporten ciertos datos que nosotros requerimos para valorar el uso y justamente si está funcionando lo que se ha enviado y las actividades que se han desarrollado. Bueno, esa es mi propuesta. Espero que sea considerada y sea analizada y me pueda compartir algún criterio, observación. Muchas gracias.